Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Es un placer estar aquí nuevamente en la casa de Dios, disfrutando de este tiempo. Yo no sé usted, pero yo vine con una expectativa santa, y es escuchar la voz de Dios, y es poder entregar mi corazón como ofrenda a nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que la palabra de Dios también es un tiempo muy especial. Es un tiempo en el que podemos escuchar la voz de Dios, en el que podemos seguir adorando a Dios, prestando nuestros oídos para lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Amén. Bueno, y el día de hoy el Señor ha puesto una palabra, me ha ministrado con una palabra que está en el libro de Daniel. Esta semana el Señor estuvo ministrando a través de esta palabra. Empecé a leer y le decía: Señor, ¿qué tú quieres hablar a tu iglesia? ¿Qué tú quieres hablar primeramente a mi corazón? Y que yo pueda decir a la iglesia, que yo pueda expresar esto que tú has puesto en mi corazón para que seamos edificados. Y estaba yo leyendo la palabra y el Señor me lleva al libro de Daniel, exactamente en Daniel 9 del 2 al 6, para los que están con sus Biblias puedan ir buscando. Daniel 9 del 2 al 6. Y yo quiero orar por esta palabra. Padre eterno, te doy gracias, eterno Rey, porque tú siempre nos hablas, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, Padre amado, porque tú quieres hablar a tu iglesia, Señor, y porque estamos aquí prestos a lo que tú quieres hablar, Señor, prestos a tu dirección, Señor, a tu directriz, Padre amado, para que, Señor, podamos hacer conforme a tu voluntad, Señor, y no conforme a nuestros deseos, y no conforme a nuestra carne, sino conforme a tu voluntad, Señor. Queremos vivir en el Espíritu, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Y por eso hoy, Señor, ponemos nuestro corazón a disposición tuya, Señor. Prestamos nuestros oídos, Señor, nuestros ojos y todo de nosotros para que tú hables, Señor, con una unción y con una palabra fresca que venga de tu Espíritu y de tu corazón, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Dice en el libro de Daniel 2 del capítulo 9 del 2 al 6, dice así. Dice: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse la ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor, mi Dios, y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Y esta oración, cuando la leía, el Señor como que me contristaba y me ponía un poco como: Señor, ¿qué había en el corazón? ¿Qué estaba pasando en la vida de Daniel en ese momento? ¿Qué estaba pasando en la vida de Daniel en ese momento para hacer este clamor a Dios por su pueblo? Y leyendo el libro pude ver que Daniel y sus amigos y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Fueron todos llevados a una tierra extraña, una tierra donde había idolatría, una tierra donde sus costumbres eran totalmente diferentes a las que había aprendido Daniel y su pueblo. Y él decía aquí como: Señor, hemos pecado contra ti y por eso nos sobrevino esto, porque fueron llevados a un lugar donde no conocían nada, todo era diferente, donde las presiones, el trabajo, donde todo era una esclavitud y todo era una persecución, donde por la gracia de Dios, Dios puso a Daniel en lugares y en honores grandes, en lugares altos. Y estaba yo mirando
como en medio de lo que estaba viviendo Daniel, y por eso me ministraba tanto el corazón, era que en medio de tanta tribulación, tanta dificultad, en este momento en que estaba pasando él pudo, y él sabía a quién era el Dios que él servía. Él sabía quién era el Dios que él amaba, que era el Dios verdadero, a nuestro Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que él decidió en su corazón no contaminarse con las cosas paganas y con todo lo que había en ese lugar. Y una de esas cosas fue que no contaminarse con la comida y con la bebida y con el vino del rey. Él tenía un deseo en su corazón, y era de seguir sirviendo a Dios, de seguir buscando esa santidad. Y por eso el mensaje de hoy, Señor, el mensaje el nombre que le puse al mensaje fue la santidad en medio de un mundo contaminado por el pecado. Quiero repetir eso: la santidad en medio de un mundo contaminado por el pecado. Y yo no sé si usted se identifica con esto, pero yo me identifiqué mucho con la vida de Daniel, porque a veces pensamos, no sé, yo a veces pienso que estoy en un lugar que no es mi lugar. Mi ciudadanía no es de esta tierra, mi ciudadanía está en el cielo. Y por eso quiero hablar de algunas decisiones que tomó Daniel que cambiaron totalmente su vida. Hay decisiones que tomamos hoy, aquí, que van a cambiar el rumbo de nuestro futuro. Quiero que escuchen bien eso. Hay decisiones que tomamos hoy aquí que van a cambiar el curso de nuestro futuro. Amén, iglesia. Y quiero que pongamos mucha atención a estas decisiones que tomó Daniel, que realmente me llevaron a pensar y a reflexionar en su vida y en mi vida. Yo quiero que como iglesia podamos reflexionar en estas decisiones que tomamos diariamente. Y la primera decisión que tomó Daniel fue tomarse en serio las disciplinas espirituales. Daniel se tomó en serio las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son esas disciplinas? La primera fue el estudio de la palabra. Él estudió la palabra a profundidad. Dice en Daniel 9:2: durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estudiando la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor. Tremendo. Según fue revelada por el profeta Jeremías. Y estaba estudiando el libro de Jeremías, que Jerusalén debía padecer desolación durante 70 años. Dios le reveló lo que iba a pasar en medio de la búsqueda y de la lectura de la palabra de Dios. Iglesia, cuán importante es que nos introduzcamos, que escudriñemos, que vayamos a la palabra de Dios, donde están las verdaderas direcciones para nuestra vida, para nuestro pueblo, nuestra iglesia, nuestra familia. Ahí está la dirección más sabia y más segura, en la palabra de Dios. La puse de primeras porque es una de las más importantes, si no es la más importante, en la palabra, en la instrucción de Dios. Y es lamentable que a veces nosotros como cristianos somos tan superficiales en leer la palabra de Dios. Somos tan someros. Leemos solo por encima, cuando las verdades de Dios están más profundas. Y este término escudriñar lo aprendí hace poco y tiene que ver con la minería. La minería se trata de ir a lo profundo, buscar dentro de la tierra, más allá, para poder encontrar los tesoros y lo que tiene la tierra para nosotros. Así es en la palabra también. La palabra de Dios tiene tantas profecías, tiene tantas direcciones para nuestra vida, tiene tantos tesoros
Pero a veces nosotros nos conformamos con lo que se predica un domingo y ni siquiera volvemos a la palabra a mirar si realmente eso sí decía la palabra. Si realmente eso sí es lo que Dios ha querido decir con esta palabra que nos ha dado. Y me llamó mucho la atención como en la alabanza Dios nos decía: despierten, despierta Sión, despierta iglesia, sacúdete el polvo. Somos el pueblo del libro, de la palabra de Dios. No nos conformemos con solo leer superficialmente, solo escuchar predicaciones y no mirar lo que Dios quiere decirnos para la instrucción de nuestra familia, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia a nuestra familia, hijos, esposa, familiares, hermanos de la iglesia, que a veces están esperando una palabra que Dios quiere regalarte por medio de la Biblia, por medio de su Espíritu Santo. Amén, iglesia. Esa es la primera, importantísimo. No solamente escuchar, sino ir más allá, meternos dentro de la palabra de Dios y extraer esas verdades ocultas, que no son ni tan ocultas, que están ahí, fáciles de encontrar. Pero tú tienes que ir de en serio, como lo hizo Daniel. Daniel, dice la palabra de Dios, estaba estudiando la palabra, estaba buscando en la palabra de Dios, y por eso encontró esa profecía tan maravillosa de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Pero también otra disciplina espiritual que practicó Daniel fue la oración, iglesia. Lectura de la palabra, oración. Oración. Como dice nuestro pastor, cristiano que no ora tiene algún defecto de fábrica o alguna cosa así. Y eso me llama mucho la atención, porque nosotros debemos orar en todo tiempo estar orando, estar llenándonos de la palabra de Dios y estar orando, hablando con Dios por medio de esa palabra que hemos escuchado, de esa palabra que hemos leído. Dice Juan 9:3, y vuelvo al mismo texto porque ahí en la parte B dice: así que dirigí mis ruegos a Dios en oración. ¿En qué? En oración, iglesia. Daniel era un hombre de oración, de leer la palabra de Dios. Y el Señor me ministraba mucho con esto, porque muchas veces yo, lo confieso, a veces pasan algún día y yo, hoy no he leído la palabra, hoy no he orado bien. Hoy, a veces como decimos por ahí, nos relajamos mucho. Pero no debe ser así, iglesia. No debería ser así. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos hijos de Dios. Y no me imagino un hijo que nunca hable con sus padres. Somos hijos. Debemos hablar con nuestro Padre Dios todos los días de nuestra vida. Buscar su voluntad por medio de esa palabra. ¿Qué quiere Dios hacer en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros empleos, en nuestros estudios, en nuestros quehaceres, en el servicio a Dios? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Y esto solo lo podemos entender por medio de oración. Pero también vi algo en la oración de Daniel que me llamó la atención. Era una oración con una forma muy particular, y era con un corazón humilde. Mira la disposición de Daniel al acercarse a Dios. Él entendía la grandeza de Dios. Él entendía lo que Dios podía hacer. Él sabía él conocía a su Dios, pero también entendía la bajeza de su humanidad. Debemos acercarnos delante de Dios con esa actitud. Entender que simplemente somos pecadores, redimidos por Él, pero que Dios está en lo alto, Dios está en el cielo, Él es Dios. Y aunque no está lejano, como muchos a veces piensan que Él es un Dios lejano, no, Él está ahí cerca, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. Y por eso Daniel se acerca y dice:
pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Mira, ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían la ley, pero la habían desechado a sus profetas. ¿Cuántas veces nosotros desechamos cuando el Señor quiere hablarnos? Y nos habla, pero al otro día olvidamos lo que nos dijo, olvidamos sus promesas. Muchas veces, ¿cuántas veces el Señor nos ha hablado? Y yo oro para que en el nombre de Jesús el Señor recuerde y traiga a tu memoria todas las promesas que Él ha hecho en tu vida, pero que tú te estás distrayendo en otras cosas y las estás olvidando. El Señor ha prometido tantas cosas y tiene más de 800 o más promesas en su palabra de Dios. Y nos ha hablado por medio de la predicación, por medio de su palabra, y a veces nos olvidamos. Pero el Señor quiere que recordemos cuánto Él nos ama. Somos su pueblo santo, su pueblo elegido. Somos su nación santa, iglesia. Somos su iglesia, su novia, como decía aquí, como decíamos en la alabanza. Y eso fue lo que ministró la palabra de Dios a mi vida. Señor, yo quiero que tu iglesia sea cada vez más hermosa para ti. Y por eso el Señor me trajo a Daniel, porque me quiso mostrar la santidad que necesitamos tener como iglesia, para que seamos esa iglesia hermosa, pura, sin mancha. Familias, matrimonios puros, sin mancha, llenos de la presencia de Dios. Pero necesitamos buscar la santidad, y eso solo lo podemos encontrar en estas pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Leer la palabra de Dios, escudriñarla, profundizar en su palabra, pero orar también. Orar en todo tiempo, en oración. Que el Señor nos ayude a orar en todo tiempo, a hablar con Él. Que nuestro lenguaje sea más celestial que terrenal. Sean más palabras de sabiduría, de conocimiento, que simplemente lo que está llevando la moda en este momento, o lo que dicen TikToker o influencer. No, hay una influencia que nos tiene que llenar más, y es la palabra de Dios, y es la oración, familia. Esa es la influencia que tenemos que tener, y por eso es que nosotros podemos influenciar a otros, porque tenemos la palabra más segura, la profecía más segura, verdadera. Nosotros la tenemos. ¿Y qué estamos haciendo con eso que nos está dando Dios? ¿La estamos guardando, desechando, olvidando? ¿Estamos yendo superficialmente? ¿O estamos poniendo en práctica eso que Dios quiere que hagamos? Esas decisiones que Dios quiere que tomamos. Y para seguir adelante, una tercera disciplina espiritual que tengo aquí en ese momento es el ayuno. Otra decisión que tomó Daniel fue ayunar. Es importante, iglesia, ayunar. Es muy importante ayunar. El Señor lo dijo: mira, entre tanto estoy aquí con ustedes. No es necesario, pero cuando yo esté en el cielo, cuando yo haya salido de aquí, ustedes tienen que ayunar, buscar la presencia de Dios, buscar ser más llenos del Espíritu. Y esa forma es ayunando. Nuestra carne día a día nos está pidiendo y pidiendo, y el consumismo nos está absorbiendo diariamente, y nosotros no ayunamos, no estamos ayunando, no estamos buscando ser llenos del Espíritu y empezar a dejar la carne. Espera un momentico que yo voy con Dios. Yo quiero buscar esa presencia de Dios. Yo quiero estar ungido por el Señor. Yo quiero
que tú me revistas con poder, pero eso no va a suceder si seguimos viviendo en la carne, si seguimos caminando en la carne, si seguimos dejando las cosas espirituales a un lado y estar siguiendo llenándonos de las cosas que vemos del hoy, del presente, de lo que vemos en redes sociales o en la televisión, o de lo que nuestra carne quiere hacer, o dormir, no sé. Pero hay veces nos toca. No es la carne la que manda, es el Espíritu Santo que está en nosotros. A ese hay que seguir. Ese es el que tiene que mandar en mi vida. Es a él el que tenemos que hacer caso. Y a veces nos cuesta, sí. Nos cuesta, pero las cosas que cuestan son las que van a dar el fruto. Iglesia, esas son las que van a dar fruto. Las que van a dar el crecimiento espiritual a nuestra vida. Las cosas que no cuestan pues vienen y van. Pero lo que cuesta. Y yo me imagino la vida de Daniel. No sé, aquí en peliculándome. Él había propuesto en su corazón no contaminarse con esa comida del rey. Y yo me imagino que en la comida había pavo, pescado, pollo, cerdo, chuleta, pan, uvas. No sé de cuántas cosas ustedes se pueden imaginar que había en ese momento. Imagínense el banquete de un rey, y en Babilonia, donde excedía todo y todo era abundante, porque en ese tiempo ellos tenían el control de todo ese lugar. Todo lo que hacían era exagerado, porque tenían abundancia, habían ganado habían sitiado muchos lugares. Y en ese banquete yo imagino todo lo que se pudiera imaginar, pero Daniel practicó un tipo de ayuno porque él quería ser lleno, y para él era más importante las cosas de Dios, lo espiritual, que simplemente satisfacer y agasajar su carne. Yo no sé Dios a quién está hablando en este momento. A mí me está hablando. Daniel pudo ver tanto banquete, pero él tenía un enfoque en su mente y en su corazón, y era: no me voy a contaminar, porque yo busco algo más grande. Yo no busco lo sencillo, yo busco lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural. Y por eso Dios lo puso en lugares altos. Por eso Dios le dio sabiduría. ¿Quién de ustedes quiere tener sabiduría? Pídasela a Dios, que Dios se la dará abundantemente, abundantemente. Pero no lo va a hacer, y no lo va a hacer si tú simplemente quieres seguir caminando en la carne, si tú simplemente quieres satisfacer los deseos de tu día a día. Este cuerpo siempre va a pedir. Estamos aquí, vamos a pedir siempre. Pero nosotros ya tenemos una conciencia diferente. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido mudados en otro hombre. El hombre viejo es echado fuera. El hombre viejo ya pasó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. En Cristo son hechas nuevas. Y por eso tenemos que empezar a vivir conforme a esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Caminar en el Espíritu y no en la carne. Y de eso se trata el ayuno. Empezar a tener esa conciencia. Y no lo hacemos porque nos toca. Es un deseo en el corazón. Yo no sé quién de ustedes tiene ese deseo de conocer más a Dios. Yo lo quiero conocer más. Yo quiero conocer esas profundidades que están, lo que hay en las profundidades de su palabra, de su corazón, por medio de su Espíritu Santo, porque sin Él no somos capaces. Y para llenar ese espíritu y para estar en el Espíritu tenemos que tener estas disciplinas. Miren esto. Al parecer son disciplinas sencillas, diría alguien, no sé. Son decisiones pequeñas, ¿cierto? Leer la Biblia, orar, ayunar. Son cosas que como cristiano deberíamos entender que las hacemos, ¿cierto? Son disciplinas como cristiano, que parecen ser pequeñas, pero yo veo que en la vida de Daniel esas pequeñas decisiones lo llevaron a lugares altos y a probar lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural. Imagínense la vida de Daniel. Y quiero seguir adelantando un poquito.
La vida de Daniel fue una vida que me marcó cuando la leí. En su tiempo marcó las personas que estaban cerca de él, decían, uy, pero qué sabiduría. Inclusive un rey pagano, como lo era el rey Nabucodonosor, era un rey pagano, al final terminó adorando a Dios. ¿Y eso cómo lo hace? A veces pensamos que nuestra familia, no, ellos no se quieren convertir, es muy difícil que se conviertan. Ellos aman las cosas de este mundo, ellos son idólatras, no sé, son otras religiones. Pero si empezamos en nosotros mismos a tener esas disciplinas, a empezar a mostrar la gloria de Dios a través de estas pequeñas decisiones, vamos a poder ver nuestras familias rendidas a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Vamos a verlo, pero tenemos que empezar con nosotros. Empecemos a tener esa disciplina con Dios, a buscarlo, ese deseo del corazón. El sacerdote en ese tiempo, y muchas veces lo hacían por obligación, porque tocaba. Hoy nosotros lo hacemos porque nos nace, porque somos nuevas criaturas, porque el Señor desechó lo viejo de nosotros y ahora vivimos una nueva vida en Cristo, y lo hacemos porque deseamos en lo profundo de nuestros corazones conocer a Dios, conocerle más, vivir su voluntad. Y quiero decirles a testimonio, quiero abrir mi corazón un poco, y he decidido, yo le he dicho al Señor, Señor, ayúdame con esto, pero yo anhelo que toda mi juventud, mi vida, sea para el reino de los cielos, sea para tu gloria, sea para mostrar a Cristo y no mostrarme a mí, porque yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Porque el viejo hombre murió y ahora quien vive es Cristo, y quiero vivir para eso, en pos de eso. Y le dije al Señor, Señor, que mi juventud y mi vida, mi tiempo, sea primeramente para ti, papá. Y yo anhelo que este sea el corazón de nosotros como iglesia. El tiempo que Dios nos ha dado de vida no es de nosotros. Si tú ya has sido redimido por Cristo, no tenemos nada. ¿Qué tenemos aquí, iglesia? ¿Qué tenemos? Yo tengo hijos, no son mis hijos, son de Dios. Somos mayordomos, y eso lo he aprendido. Qué bendición es CPN, de verdad. He aprendido tanto en ese lugar. Eso lo he aprendido. Nosotros simplemente somos mayordomos. Nosotros no somos los dueños. El dueño es Dios de todo lo que tenemos. No podemos estar viviendo diciendo, es que tengo esto, es que quiero esto, es que necesito tener esto. Y el consumismo, no, pero ¿por qué si ahora mi vida le pertenece a Dios y lo que tengo es de Dios y para su gloria? Mi esposa es para su gloria, no es mía, es de Dios. Ayúdame a administrar eso que me has dado bien. Ayúdame, Señor, porque sin tu Espíritu Santo es imposible. Es imposible. Y para terminar, esta última decisión que tomó Daniel, que me parece demasiado importante, como a modo de conclusión, fue que Daniel decidió ser un hombre fiel a Dios. Fiel a Dios. Yo anhelo poder ser fiel a Dios. Daniel, ¿a cuántos conocen la historia de Daniel? Muchos, ¿cierto? Pero cada que la leemos, como decía Licó, cada que la leemos, encontramos algo nuevo, podemos encontrar algo diferente. Así es la palabra de Dios. Tú puedes saber un texto, pero Dios te puede hablar de 1000 formas en ese texto, de otra manera, según la necesidad que tienes en el corazón. Dios te puede hablar de otra forma, diferente a mí, a Mónica, a Jesús, ¿cierto? Según la necesidad, porque es Dios. Es Dios, es su palabra, es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en Daniel pude ver su fidelidad. Y eso me llamó mucho la atención, que por él haber sido fiel a Dios, por él haber entendido que tenía un Dios real, verdadero, él conocía a su Dios y le servía
aunque estaba en servicio de reyes paganos, él servía a Dios y él lo hacía con excelencia, lo que hacía. Pero él en su corazón estaba sirviendo a Dios. Todo lo que hacía era para Dios. Y aquí pude ver que Daniel fue fiel en lo poco. En lo que Dios lo puso, él fue fiel. Y por eso en lo mucho fue puesto. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo fieles con lo que Dios nos ha dado, en donde Dios nos ha puesto? Y quiero que pensemos por un momento las cosas que Dios te ha dado: la familia, tu empleo, tu casa, tus amigos, las personas que están a tu alrededor. No sé, ese empleo que tienes, dónde estás estudiando, ese estatus donde estás. Todo lo que Dios te ha dado, ¿has sido fiel con lo que tienes? Porque si has sido fiel, el Señor te seguirá dando más para que tú sigas siendo fiel. Para que tú sigas siendo fiel siempre, así como Daniel. Él fue fiel en ese tiempo, en lo que tenía, aunque estaba lejos de su país. Tuvo que salir de su país, se lo llevaron obligatoriamente. Él siguió siendo fiel a Dios. Y yo quisiera que nosotros todos como iglesia podamos tener ese conocimiento, ese entendimiento de qué es ser una persona fiel. De qué es ser esa persona que con lo poco que tengo, con lo que tengo, yo pueda ser fiel a Dios. Ponerlo al servicio de Dios. Poner al servicio eso que tengo para que Dios sea glorificado. Y no simplemente para mi deleite, mi placer. No. El Señor quiere que seamos fieles, como Daniel también muestra aquí su fidelidad. ¿Y saben qué pasó con Daniel? Daniel se dijo un edicto como que no podían orar a otro Dios, que nadie podía orar a otro Dios. Hicieron un complot para que él no orara más a Dios, ¿cierto? Estaban en contra de él, habían presiones al lado de él. Pero ¿saben qué hizo Daniel? Daniel siguió siendo fiel a Dios. Él dijo, no, que me quiten lo que sea, pero mi Dios, yo estoy con Él siempre. Yo estoy en oración y estoy en comunión con Él siempre. Yo no dejaré de orar a mi Dios. Él es quien me da la sabiduría, Él es quien me da lo que tengo, Él es quien me da lo que soy, Él es quien está haciendo la obra en mi vida. Yo no voy a dejar de orar a Dios. Yo no voy a dejar de estar en comunión con Dios. Entonces hicieron un edicto para matarlo. Dijeron, no pueden orar a Dios, y él siguió orando. Entonces no, el que ore a Dios será echado al foso de los leones. Y muchos conocen la historia. ¿Cómo se conoce la historia? Echado al foso de los leones. Estos leones tenían mucha hambre. Daniel él oró, se lo llevaron y lo echaron al foso de los leones para que se lo devoraran los leones. Y aunque tenían mucha hambre, porque tenían hambre, después lo podemos ver que echaron a otros y sí tenían hambre, pero Dios estuvo con él y cerró la boca de los leones. Y yo ahí puedo ver lo sobrenatural de Dios. Eso fue un milagro sobrenatural, pero que fue la consecuencia, el fruto de lo que Daniel propuso en su corazón: no contaminarse con la comida del rey. Iglesia, decidamos en nuestro corazón no contaminarnos más con lo que vemos. Seamos selectivos con lo que vemos. Seamos selectivos con las personas que hablamos, o cómo hablamos, qué decimos, qué escuchamos. Porque Dios quiere que seamos una iglesia linda, hermosa, hermoseada por la santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Yo quiero ver al Señor. Yo quiero conocer al Señor. Y por eso anhelo buscar la santidad de Dios. Refrenar mi lengua cuando debo refrenarla. Porque no es lo que entra lo que nos contamina,
sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina, ¿cierto? Y a veces tenemos que nosotros saber qué decimos, cómo lo decimos, en qué momento Dios nos dé sabiduría para decir en qué momento decir las cosas, que seamos guiados por el Espíritu Santo, para no contaminarnos en muchas cosas. Y puedo ver en la vida de Daniel esas persecuciones y todo lo que vivió. Y Dios me llevó a este pasaje y quiero que lo guardes en tu corazón. Está en 2 Corintios 4, 7 al 10. Este pasaje yo dije, Señor, gracias por tu palabra, porque me animó, me levantó y me hizo recordar quién soy en Dios, quiénes somos en el Señor, las fuerzas que Él nos da cuando estamos con Él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4 del 7 al 10. Guardemos la iglesia en nuestro corazón y podamos reflexionar también en esta palabra que tiene que ver mucho con lo que vivimos en Dios. Dice así: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos, porque por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Nos presionan, pero no nos aplastan, iglesia. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Estamos perplejos, estamos así, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados. Yo no sé tú qué estás pasando en este momento. Yo no sé en qué situación estás en este instante de tu vida. No lo sé, pero el Señor te dice: tú no estás solo ni sola. No estás solo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Escucha, tu papá Dios te dice: hijo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. No importan las persecuciones, las dificultades, el sistema de este mundo, que si la vacuna, que si no. El Señor está con nosotros. No temáis a los que matan el cuerpo. Temamos al Señor, que es el único que puede mandar nuestra alma, nuestro cuerpo al infierno si seguimos desenfrenados en el pecado. Tengamos miedo, temamos al Señor, a ese, no a las personas, no a lo que puede pasar en esta tierra. Y también dice ahí donde estamos leyendo: somos perseguidos pero nunca abandonados. Amén. Somos derribados pero no destruidos. Amén, iglesia. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús, digan conmigo, la vida de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Ese es el propósito. Ese es el propósito de todo esto que hemos hablado hoy. Que la vida de Cristo, que el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros. Ese es el fin, ese es el objetivo. Todo esto que le leí de Daniel me lleva a Jesús. Me recuerda y me lleva al Evangelio de Jesucristo. Porque Jesús nos enseñó que Él era la palabra. Aunque Daniel escudriñaba la palabra, Jesús es la palabra. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida eterna. Él, no otro, no hay en otro salvación sino en Jesucristo. Él es la verdad, Él es la verdad, Él es la sustancia de toda la escritura, de todo el consejo de Dios. Así que cuando leamos la palabra de Dios, concentrémonos que Jesús está ahí. Ahí está Jesús. Él es la palabra, pero también Jesús es la consumación. Cristo, en Él consumimos nuestra fe. Él nos enseñó a orar como debíamos orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Él nos enseñó y nos enseñó la paternidad de Dios. Cristo
nos enseñó a orar. Pero Cristo también fue el único y el más fiel y verdadero hombre que pisó esta tierra. Si Daniel era fiel, Jesús era sobrenaturalmente fiel. Era el más fiel. Dice la palabra de Dios que Él es el fiel y verdadero. Él es fiel, Él fue a la cruz, Él fue directo al matadero. Él murió en la cruz por nosotros, siendo fiel a la voluntad del Padre. Su fidelidad lo llevó hasta la muerte, hasta morir, hasta el sufrimiento, por amor. Su motivación principal era el amor. Entonces, iglesia, que nosotros podamos tener ese ejemplo que empezó por Daniel y por muchos profetas, pero que nos llevan al final a Jesús, a esa vida íntegra, intachable, ese carácter maravilloso, el cual es digno de toda la alabanza, de toda la gloria. Jesucristo. Él se tiene que llevar toda nuestra gloria. Cristo es quien nos motiva, quien nos levanta. Cristo Jesús es nuestra motivación día a día. Son misericordias, sus misericordias son nuevas. Hoy es tu misericordia nueva. Hoy Dios quiere renovarnos, levantarnos, decirnos quiénes somos, para que podamos seguir adelante esta caminata cristiana, esta caminata con Dios, esta amistad con Dios. Iglesia, que podamos vivir en santidad, en obediencia, en fidelidad, practicando las disciplinas que parecen ser cosas pequeñas, pero que nos llevarán a lo sobrenatural, a los milagros, a ver la gloria de Dios. Amén, iglesia. Y yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y que podamos terminar este tiempo dándole toda la gloria al que es digno por siempre. Amén.